gente, buenos días, bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a una nueva ruta en los viajes de Tequezuca. El día de hoy nos encontramos saliendo de Montenegro, Quindío, y nos dirigimos hacia Medellín, Antioquia. Esta vez nos encontrábamos en el Parque del Café, ya vamos de regreso a casa y nos vamos a dirigir por la vía que va desde Montenegro. No vamos a ir ni a Manizales ni a Pereira, sino que vamos a ir por Cartago, vamos a estar subiendo por Quimbaya, vamos a estar pasando por Alcalá, por Cartago, y de ahí nos vamos a estar dirigiendo hacia la vía que conduce a Irra, La Pintada, Santa Bárbara, para llegar finalmente a Medellín. Hace como 2 kilómetros salimos de Montenegro. Son las 11:02 de la mañana. En estos momentos ya pasamos por el municipio de Quimbaya, también pasamos por las afueras de Alcalá. Ahora nos dirigimos hacia la ciudad de Cartago. Estamos a más o menos unos 10 kilómetros de la ciudad. Hubo un pequeño pare de aproximadamente 20-25 minutos porque había un derrumbe en la vía y justamente lo estaban retirando. Al menos ya cuando nosotros llegamos al punto, ya la volqueta la habían, digamos, llenado casi en su totalidad de material que cayó de la montaña. Estamos en estos momentos en una época de invierno general en casi todo el país. Ha llovido muchísimo de forma prolongada durante muchos días seguidos, lo que ha hecho que muchas porciones de tierra se desprendan de la montaña y hay problemas de deslizamientos por diferentes partes de todo el territorio nacional. De hecho, en Medellín vi que también ayer hubo otro deslizamiento. Hace unos días hubo un deslizamiento importante en la zona de Bello. En muchas ocasiones esto suele suceder en zonas muy vulnerables y se escucha a veces el dicho de que las desgracias siempre le caen al caído caerle. Pero de pronto a veces también cuando buscamos más allá y vamos un poco más allá de lo evidente, vemos que es un problema con un fondo más amplio. Muchas de estas zonas vulnerables que casi siempre resultan afectadas por desastres naturales vienen siendo personas que al no tener de pronto tierra propia, una casa propia, se van asentando en ciertos lugares, digamos, no tan óptimos, sin estudios, y lugares que no se sabe su comportamiento en el tiempo. Sabemos que el agua normalmente tiene ciclos de retorno, hay épocas de mayor caída, hay épocas de menor caída, y esto influye mucho, sobre todo cuando se construyen las laderas de las montañas, a las riberas de los ríos. Estas épocas de retorno donde hay más agua, generalmente si estás al lado del río, el río va a crecer y muchas veces va a generar desastres en las casas que construyen las personas, que también sabemos que es algo importante el tema de la deforestación. Como hay menos árboles, hay menos raíces que amarren la tierra, todas estas casas que terminan construidas en las laderas de los ríos, de las montañas, a veces sufren deslizamientos. Y lo mismo, era donde podían ubicarse, de pronto no tenían tanto para dónde escoger, y cuando pasa el desastre les cae a ellos. Entonces por eso digo que muchas veces el dicho aplica, pero hay más de fondo. Ahora hemos llegado a la ciudad de Cartago, una ciudad que también tiene fuerte influencia de historia ancestral. Es una ciudad que ha sido fundada 2 veces. Dato no menor, dato muy llamativo. Esta ciudad fue
Fue fundada primeramente y fue destruida por los indígenas del territorio en su momento. Tuvo que ser reconstruida y, digamos, se tuvo que volver a fundar más adelante. Este ha sido un territorio donde históricamente se han presentado batallas, donde ha habido mucha guerra y mucho saqueo del oro. En su momento, antes de que llegaran los que colonizaron estas tierras, me disculpan la dislexia, era una zona de un fuerte intercambio cultural entre culturas ancestrales, entre culturas indígenas de la zona. Un territorio importante, y me parece un dato muy llamativo el hecho de que se haya fundado 2 veces y que en su momento los indígenas hayan venido a, digamos, atacar y a destruir lo que se había construido por parte de los colonizadores en la época de la colonia. Una vía nuevecita en el canal, también para mí, nunca he recorrido este territorio, me genera una linda sensación de novedad, de wow, estoy conociendo, esto me gusta mucho, siempre recorrer nuevas vías, avistar nuevos paisajes, conocer nuevos territorios, sentir nuevos climas, ver nueva gente, formas de vida y todo lo demás de lo que se trata estos viajes. Vea, gente, vi una imagen que decía que viajar no te cambiaba la vida, ni te curaba, que lo que curaba era ir a terapia. La verdad, yo considero que viajar sí te cambia, viajar te enseña, viajar te sana, viajar te mejora como persona, te da a entender cosas que si estás metido en tu casa nunca vas a conocer y creo que nunca vas a entender. Al punto que quiero ir es que si realmente quieres transformarte y quieres que el viaje te transforme y te enseñe, sal a la calle, habla con la gente, empápate de la cultura local, las cosas locales, mira cómo vive la gente, cómo reacciona, cómo habla, porque en los vocablos también hay mucha información de lo que ha vivido esa gente, de cómo se formó la cultura. Entonces, para mí eso es lo que sí transforma, cuando te atreves a viajar y realmente a inmiscuirte en el territorio, a vivir una experiencia diferente, a conocer personas diferentes, a abrirte un poco, a hablar con los demás. A veces es muy extraño, pero solemos abrirnos más fácil con alguien que no conocemos, que nos genere muy buena confianza, que con gente que normalmente tenemos al lado siempre. A eso voy, porque es gente que se te cruza la vía en el camino, en un momento específico, en un momento determinado, para que te diga 2 o 3 palabras que eran las que tú necesitabas escuchar. Son mensajeros que el universo te pone para que empieces a entender las cosas de manera diferente. Para mí ese viaje es el que transforma, ese es el viaje que te enseña, el viaje que te cambia y que te llena de experiencia y te va a hacer alguien, mejor dicho, no vas a volver a ser el mismo. Ese es el punto que yo les quiero exponer. Viajar siempre te va a cambiar y te va a hacer mejor persona, siempre y cuando estemos dispuestos a vivir la experiencia que cada lugar nos presenta. Y así uno aprende un montón de cosas, va interiorizando, va generando un espectro de conciencia, de conocimiento más amplio. Y créeme que cuando tu mente y tu cuerpo integran la información, tú no vuelves a ser el mismo. Si es para bien o para mal, creo que depende con el prisma de que cada persona mire la información, pero no volverás a ser el mismo. Y ese es mi punto, y por eso viajo, y por eso vamos a estar en la ruta, y por eso vamos a salir a lugares nuevos. Porque siento que cada vez me completo más, que ese rompecabezas de mi mente, de mi espíritu y de mi alma cada vez se completa más mientras más viajo y más conozco gente, mientras más conozco lugares. Porque siento que ya realmente empiezo a conocer el mundo en el que vivo, que es demasiado gigante y yo solo vivo en una peca de él. Sé feliz haciendo lo que haces. Haz lo que te llene, haz lo que te diga el corazón. A veces cuesta, empezar es duro, difícil. Mucha gente que quieres y que esperabas no te va a apoyar, pero es normal, ellos no tienen la culpa y no tienen por qué hacerlo. Pero atrévete a vivir la experiencia y verás cómo el mundo te premia.
No se queden haciendo algo que no quieren hacer. Busquen siempre la forma de hacer lo que aman, sea lo que sea. Porque en esta vida, independientemente de que tengamos que trabajar y conseguir plata, aquí vinimos a experimentar y aquí vinimos a ser felices, no a complacer a nadie. Es relativamente fácil transitar por acá y digamos no se pierde uno mucho, hay muy buena señalización. Si siempre andamos sobre la autopista, sobre esta que estamos andando en estos momentos, vamos a avanzar sin ningún problema para llegar a Medellín. La verdad que una ruta muy buena, o sea, están muy buenas condiciones, las vistas son muy bonitas, me gustan bastante. A mí me generan como una sensación de paz, como ver un territorio tan amplio, obviamente al fondo la cordillera, de verdad que da una sensación de como de apertura y de tranquilidad mental, no sé cómo explicarlo. Hace un momentico pasamos por la Virginia, pasamos por un ladito, la vía simplemente pasa de largo. Era lo que les decía, no hay que desviarse. A las mulitas de carga. No, matado, me gusta mucho. Yo espero que allá en pantalla se pueda apreciar todo lo que se ve, digamos, desde mis ojos, se podría decir. Obviamente es un poco diferente porque no es lo mismo lo que les puede reflejar la cámara a lo que procesa mi cerebro al estar viviéndolo en vivo, pero yo sé que también les puede gustar, es muy bonito. Fue una buena decisión habernos metido por acá, nos pensábamos de volver por lo normal, volver a Armenia, subir a Pereira, pasar cerca de Manizales y ya de ahí sí seguir a la vía del Pacífico, que después nos conduciría a La Pintada. Pero el Maps me propuso esta ruta y fue bueno hacerle caso, está muy bonita. Ay, destapada, ay. Nos habremos pintado las llantas, esperemos que no. No, ya está seca la pintura. Aquí ingresamos al túnel. Son las 12 del mediodía con 26 minutos. Hace un momentico pasamos por las afueras del municipio de Irra y ya nos dirigimos hacia La Felisa para llegar luego a La Pintada. La vía desde que cogimos la autopista del Pacífico se encuentra en muy buenas condiciones, muy buenas. Faltaron todavía unos kilómetros para La Pintada, pero ya estamos llegando a La Felisa y tenemos creo que casi 2 horas de viaje desde Montenegro. Aquí vamos a entrar al túnel de Irra. Pequeña anécdota, un día me caí aquí, en toda la salida de este túnel me caí en una moto, hace como 6 años. Cuando lo estaban terminando de construir, la vía estaba destapada
Esa vez había llovido súper duro y todo este puente no tenía iluminación todavía. Y afuera a la salida había un charco gigante que no se veía porque como no había luz no se reflejaba. Y les cuento que me lo tragué entero. La moto, la llanta de adelante se fue a un hueco y me caí explayado completamente. Medio cuerpo me quedó empantanado completamente y así me tocó seguir viajando hasta Armenia. Afortunadamente iba con una persona, no le pasó nada, yo tampoco, no sufrimos sino unos leves rasponcitos, porque también al caer en el charco amortiguó un poquito la caída, pero la empantanada esa sí no perdonó. Pequeña paradita por aquí en la vía. Estamos muy cerca de llegar a La Pintada, pero les quería mostrar alguito. Por aquí abajo va a mostrar, pasa el río Cauca. Nosotros avanzamos paralelamente al río hasta llegar a La Pintada. Hace muchos años este río se subió hasta la carretera, imagínense cuánta cantidad de agua tuvo que haber caído y llovido para que el río se subiera hasta la carretera. Este es el río Cauca de Colombia, uno de los ríos más importantes del país. Aunque parece muy mansito y muy tranquilo, es un río con demasiada corriente. Pero lo que sí hay es un montón de moscos que ya me están picando. Quería bajar aquí un momentico a mostrarles cómo pasa el río en esta zona. Ahí ya subo y vuelvo a la carretera para seguir camino. Vamos a hacer para almorzar. Nos encontramos en la ciudad de La Pintada, en el departamento de Antioquia. La Pintada es un municipio que tuvo mucha importancia para nuestras culturas ancestrales. En su momento, antes de la colonización, era un punto para ellos muy importante y a la vez sagrados, porque era el punto donde la cordillera central se abría para darle paso al río Cauca, que es uno de los ríos más importantes y poderosos de Colombia. Ellos consideraban que donde el río cruzaba por la montaña o por la cordillera era un sitio de poder, donde se abrían portales energéticos y se podía usar para conectar con el otro mundo y las energías que normalmente no vemos. Creían que exactamente en este punto por el que vamos a estar pasando, aquí en el puente, se hallaba un nudo telúrico fuerte, donde se emana una energía muy poderosa y de la cual los sabedores del conocimiento, los maestros y los ancianos, venían a hacer ceremonias en pro de sus regiones, sus culturas, y podían conectar con los espíritus del monte, de la montaña y los demás elementos. También fue
una zona de paso muy importante entre las culturas de la alta montaña de Antioquia y la parte baja de acá de las montañas. Se dice que aquí tuvieron presencia diferentes culturas indígenas, como lo fueron los Emberá, los Arbí, los Quimbaya y los Emberá Catío. Tribus que de algún modo vieron estas tierras como tierras sagradas, tierras de gran poder, donde formaron este poblado que hoy conocemos como La Pintada, después de todo el proceso de desarrollo, que ya viene siendo una ciudad también importante de la región, como lo es en cuanto a la conexión para el desarrollo del departamento. Esta es una vía que comunica zonas demasiado importantes, no solo de Antioquia, sino del país entero, convirtiéndose en un punto de inflexión y por donde transita casi todo lo que ayuda al desarrollo y sostenimiento de nuestro país. Llegamos al municipio de Versalles, municipio que está ubicado ya en la parte alta de la montaña y es casi que el punto que hace la división de donde terminamos nuestro ascenso a empezar a descender a lo que es la ciudad de Medellín. Este municipio no tiene, digamos, unos fuertes hallazgos arqueológicos que se le den mucha relevancia en cuanto a nuestras culturas ancestrales, pero aún así se cree y se dice entre los conocedores que esta era una zona de tránsito ritual, que era una zona con un poder también muy mágico, debido a que aquí, ya a diferencia de Santa Bárbara, aquí ya nos adentramos mucho más en lo que es el bosque de niebla. Al estar en la parte alta de la montaña es donde se dan la mayor parte de nacimientos de agua, y se cree que los portadores y los sabedores del conocimiento usaban estas tierras para hacer rituales de purificación con el agua y para conectar con la energía de la madre tierra. Ya de aquí vamos a llegar al Alto de Minas y ya de ahí sí empezamos a bajar a Medellín. Llevamos casi 5 horas y media de viaje, pero
hecha de una forma muy tranquila, ha rendido mucho. Hemos parado varias veces a descansar los pies, hemos parado a un par de miradores, también hemos parado a almorzar, lo cual obviamente va sumando el tiempo de viaje, pero ya vamos a llegar. En realidad ha sido corto, se ha disfrutado mucho, conocimos nuevas rutas, la ruta por Quimbaya, por Alcalá, también por Cartago y su conexión con la autopista Pacífico Norte. Hemos llegado al alto de Minas, al alto de la montaña, logramos el ascenso. Esta es una zona muy reconocida por parar a tomar cafecito o aguapanela con pan de queso o pan de bono, o puede ser buñuelo, ya que esta zona normalmente, como les decía, es un bosque de niebla, donde tal vez la mayoría del tiempo el clima no está tan bonito como hoy. Hoy nos favoreció, brilla el sol de una manera muy buena, enviando sus rayos y su energía alegremente, pero normalmente esta zona es un poquito llena de niebla, a veces con poca visibilidad. Se hace complicado a veces en ese estado manejar, pero hoy está hermoso. Ese altico ahí, por lo mismo, normalmente es como esa parada a coger calorcito con un buen café, un buen pan de quesito, pan de bono, y a seguir camino. Después del arduo ascenso viene el merecido descenso, porque para cualquiera de los dos lados que vengamos, en cualquiera de los dos sentidos, primero tenemos que ascender para luego poder descender. Ya estamos llegando a la ciudad de Medellín, a la eterna primavera. Después de casi 6 horas de viaje, hemos llegado a Medellín. Nos faltan unos cuantos kilómetros, pero ya dentro de muy poco ingresamos a la ciudad. Así vamos concluyendo una nueva ruta, un nuevo viaje, un nuevo video y una nueva aventura hecha, pensada para que ustedes se la disfruten. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco todos esos likes, todos esos comments, las compartidas y sobre todo el apoyo. Mucho amor para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video.